¿Vas a estar todo el día con esa camarita? ¿Por qué no lees eso? Mira lo que escribe. Antes de ese verano, Gaspar y yo casi nada sabíamos sobre Lugones. Que era un poeta del siglo pasado que alguna vez nos tocó estudiar en la secundaria, que era el nombre de la avenida que costeaba parte de la ciudad, una escuela de Villa Urquiza, una calle, una sala de la biblioteca o una sala de cine arte a la que más de una vez habíamos ido a ver películas. Sin esperarlo y casi de casualidad, fue que supimos algo más sobre este tal Leopoldo y sobre su descendencia. Allí había una familia notoria y trágica, 4 generaciones de Lugones, algunos de ellos personajes públicos, atravesados por la historia del país y todos ellos por la historia familiar. Era enero. Gaspar y yo no habíamos ahorrado lo suficiente como para irnos al mar, entonces nos tocó Buenos Aires. La ciudad vacía, desierta. Más de 30 grados, ni una gota de aire fresco y la necesidad de ver algo de horizonte. Primera sección, segunda sección o tercera sección. Primera. Gaspar pensó entonces que el Tigre sería un buen lugar para pasar unos días de vacaciones. Río Carapachay. Arroyo Ese. ¿Carapachay? Carapachay. ¿Por qué? Está bueno el nombre. Bueno. Nos quedamos con ese río y con el alquiler de una casita barata que encontramos en internet que se adaptaba a nuestro escaso presupuesto. Ninguno de los dos había ido nunca hasta allí, y nos gustaba sumergirnos en ese mundo nuevo y distinto. Una vida con calles, casas y estacionamientos, todo suspendido sobre el agua.
La lancha colectiva, las casas, la lancha almacén, la gente en los muelles, los negocios, las lanchas particulares, la gente que se saluda como en los pueblos y los perros que ladran y corren a la par de las embarcaciones. Gaspar sacaba fotos de todo lo que veía con una camarita digital que le había robado del cajón del armario a su hermana. No sé si alguna vez será fotógrafo de verdad, pero cuando tiene ese aparatito entre las manos es como si se perdiera en ese mundo de imágenes que se congelan al instante. A mí, en cambio, lo que más me gusta es leer. Llegamos al Carapachay y la lancha nos depositó frente a un muelle largo que compartíamos con otra casa. La nuestra era mínima, básica, de color oscura, casi una caja de zapatos. Che, esta es mucho más chiquita que la otra cabaña, ¿eh? Jodas, está buena. Tardamos poco y nada en instalarnos y enseguida empezaron las vacaciones. ¡Buenísima! Dale, vení. No, tengo las zapatillas. Dale, metete, dale. No. ¿Para dónde van? Carapachay 82. Suban, los acerco. Ah, bueno, lo del arcado. ¿Qué acá? Y su tiempo se colgó un muchacho. Era el bisnieto del escritor. Esa tarde, el canoero nos contó que el bisnieto de Leopoldo Lugones se había matado frente a nuestra casa. También hizo mención a la muerte del escritor en el año 38 en El Tropezón, un hotelito del río Paraná. Mientras nos alejábamos, me di cuenta de que la palabra suicidio me había impactado. Aquel árbol frente al río, 20 años, casi nuestra edad, y un nombre que coincidía con el mío. Dale, Alejandro. Hay un apellido Lugones en la historia literaria argentina, es un apellido complejo, porque creo que obedece un poco a los trazos de una familia maldita, ¿no? O de una familia trágica. Un par de días después fuimos a ver El Tropezón. Éramos los únicos dos que bajamos. Imaginábamos un lugar abandonado, rodeado de pastizales, castigado por el tiempo y lleno de historia. Pero para nuestra sorpresa, el lugar estaba intacto, pintado, pulcro y cerrado al público desde hacía 2 años. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía, y a cada beso tuyo, con una vuelta menos me ceñía. Y cada beso tuyo era un día, y el tiempo que mediaba entre 2 besos, una noche. La muerte era muy sencilla, y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía, sino por solo un cabo entre los dedos, cuando de pronto te pusiste fría, y ya no me besaste, y solté el cabo y se me fue la vida. Sin esperarlo descubrí a Lugones. Descubrí a un poeta, a un hombre que hablaba de la muerte y que hablaba del amor. Me gustó la manera con que jugaba con las palabras y con las rimas, y pensé si yo podría hacer lo mismo algún día. Un joven que va a ser intelectual o no, ¿no? Está siempre, digamos, en la oposición, por no llamarlo en la subversión, ¿no? Está siempre, digamos, preguntándose cómo se puede hacer para cambiar las cosas, ¿no? Es ahí donde la originalidad puede, digamos, hacerse presente si es que se posee un determinado talento. Digamos que Lugones lo tenía. Es alguien que puedo decir que era necesario escribir con todo el castellano, no con
un modo de castellano, sino usando absolutamente todo el lenguaje. Digamos que es un momento de gran curiosidad filosófica, intelectual, espiritual, por decirlo de alguna manera, política también. Es un hervor el que se da en ambas orillas, en el Uruguay y en la Argentina, a principios del siglo XX, ¿no? Es el periodo modernista, es el periodo en el que la presencia de Rubén Darío en Buenos Aires le abre una veta, un camino, y adquiere ahí, digamos, escribe poemas como quien ve fluir un río, ¿no? Bueno, alguien muy importante en la literatura argentina que siguió sus pasos inicialmente y después se liberó de esa influencia o incidencia fue Ezequiel Martínez Estrada. En realidad fue uno de los pocos que siguió la lección poética de Lugones ya celebratorio. Lugones fue, y creo que tanto en la literatura como en el ensayo, aniquilado por Borges. Y fue una vez que Borges escribió como escribió y que Martínez Estrada releyó todos los problemas que había trabajado Lugones como los releyó en el ensayo, quedó muy poco margen para Lugones. Defendía la rima y la métrica, ¿no? Como preceptos sin los cuales no existía poesía. Y cuando Borges, por ejemplo, empieza a escribe verso blanco y libre, o sea, sin rima y sin medida. Eso creaba una oposición muy grande porque Lugones ya era un hombre formado y Borges era un joven lleno de ímpetu en el que creía que debía llevar su decisión de poesía a un enfrentamiento, ¿no? Bueno, Lugones es alguien que muestra una literatura, un ideal literario, que la literatura vinculada al cumplimiento de algún gran pacto con fuerzas vitales, con ideas políticas, cuyo no cumplimiento implicaría el sacrificio mismo de la literatura y el eventual sacrificio del propio escritor. Lugones tiene una prolífica obra como periodista o como periodista de opinión, digamos, en La Nación, con lo cual es alguien que todo el tiempo está realizando intervenciones y decide compromisos muy radicales, ¿no? Es mucho más mediado el caso de su literatura. Lugones tiene una tendencia a preservar su literatura de motivos políticos. Esos cuentos que escribió para mí son de lo mejor que se ha escrito en esa materia en la literatura argentina. Son muy geniales, muy perceptivos, muy imaginativos de lo posible. En realidad la idea de Fuerzas Extrañas descansa en la idea de lo posible. Lugones tiene un tipo de escritura que lo aleja mucho de un lector contemporáneo. De modo tal que el que quería que la literatura estuviese inmiscuida en los actos fuertes de la vida, terminó siendo una literatura finalmente o poco leída, revelada como innecesariamente construida sobre la base de retóricas tanto fuertes como abstrusas en muchos casos. Me parece que es lo que hace de Lugones un gigantesco escritor y al mismo tiempo un escritor también fracasado, un escritor que por momentos se vuelve ilegible, ¿no? O por momentos se vuelve irritante, alguien que puede creer que puede disponer de todas los tesoros culturales de una nación, de una lengua, o de las verdades últimas sobre el mundo de las comunidades humanas, ¿no? ¿Venía siempre por acá? No, fue la primera vez. Aparentemente vino para matarse. Gracias. ¿Vas a estar todo el día con esa camarita? No lees eso, es lo que escribe. No puedo concluir la historia de Roca, basta. Pido que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre,
que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público. Ah, no le dieron ni bola. No le reprocho a nadie, el único responsable soy yo de todos mis actos. Lugones. No dice por qué se mató. ¿Y cuál es el problema? Si dejas una carta. Quizás se mató por algo que estaba escribiendo. Sí, seguramente. ¿Cómo se va a matar por algo que está escribiendo? ¿Se envenenó? Seguramente se mató por amor. El tema del suicidio ha sido examinado, ha preocupado desde antiguo, ¿no? ¿Por qué se suicida la gente, ¿no? Seguramente hay una gama de razones precisas. Por ejemplo, Séneca se suicidó porque su alumno, que era Nerón, se había convertido en una especie salvaje. Entonces fue el fracaso de su vida, digamos, fracasó como maestro, y ese es uno de los peores fracasos que un ser humano puede experimentar. La vida perdió sentido, se suicidó. El de Lugones, la verdad es que se especula, creo que se especula, no es un tema que a mí me apasione, pero se especula mucho. Para algunos es un problema de amores, de hombre grande, ya casi, digamos, casi viejo, no sé si del todo viejo, sería un hombre de como 60 años o algo así, enamorado de una muchacha joven, cuadro clásico, tan clásico que suicidarse por eso me parece de una vulgaridad indigna de un tipo que escribió las cosas que él escribió. Ella, la misma Emilia, dice, pensó en mí, porque ella estaba en Montevideo, en el Uruguay, con una amiga, y toma un espejo para mirarse en el espejo y arreglarse para salir, y mientras estaba así con el espejo, le salta, se hace añicos el espejo, y le dice, ¿qué ha pasado? Le dice a la amiga, si yo no me he movido con esto. Y ella misma añadió, algo más me va a suceder. En ese momento moría Lugones, se suicidaba Lugones. La otra razón es que su omnipotencia como intelectual, que quiso intervenir con sus ideas y con su presencia muy fuertemente en el esquema político que se daba, también fracasó. Hay una persona clave ahí, que era su secretaria en la biblioteca, una empleada de la biblioteca del maestro, que Lugones, ella cuenta que Lugones antes de irse al Tigre le dice, me voy porque, bueno, al día siguiente dejaba el gobierno justo, y él tenía miedo de ser perseguido políticamente por lo que su hijo había hecho, por lo que el propio Lugones había hecho, porque había guardado armas en el propio despacho de la biblioteca. Ese es el argumento político, y la fecha es muy coincidente con que matarse cuando el radicalismo, sus viejísimos y odiados adversarios, vuelven al poder, ¿no? Esa sería la coyuntura política. Se conjuga una presencia simbólica tan grande del hombre que maneja la palabra que cualquier traspié, cualquier mentiz del mundo puede llevar a hacer el acto poético que refrende toda esa literatura, que es aquel último viaje al Tigre y demás, ¿no? Y hay otra versión que involucra a esta misma persona, pero es una versión indocumentada, que es que el último amor de Lugones fue María Alicia Domínguez, no la persona con la que tienen las correspondencias, que había roto unos años antes, y que María Alicia lo había abandonado por un escritor libertario, anarquista, de la misma generación de Lugones, ¿no? Y la otra cosa muy interesante, ya que influye mucho en su suicidio, que es un suicidio que va de a pasos en torno a su decepción con todo lo que vive en esa década del 30, es su última tarea inconclusa. Es la biografía del general Julio Argentino Roca. Cuando detecta en ese hombre que él veía como el paradigma
del argentino perfecto, correcto, oligárquico, aristocrático, los enormes casos de corrupción que comete el general Roca, y eso lo deprime profundamente y la obra va quedando inconclusa, no por su muerte, sino porque la va abandonando, porque no puede hacerla completa, donde tiene un conflicto entre la honestidad y la apología. No puedo, basta. Que es un momento fuerte para un escritor, quedarse frente a ese papel y decir basta y no sigo, ¿no? No hay palabras, ya no hay palabras. Y evidentemente para un escritor que no haya palabras ya, que ya no haya palabras, es como la pérdida del sentido. Y después ese texto donde da las indicaciones posteriores a su muerte, que es para qué hacer con su muerte, diciendo no quiero que mi nombre sea puesto en ningún sitio público. Bueno, Lugones es alguien que toda su vida estuvo destinada a que su nombre esté puesto en un sitio público, o en muchos sitios públicos. Es alguien que solo puede haber escrito eso en un momento de una gran desolación y de un enorme dolor. Pero me parece que incluso el suicidio, pese a esa carta, es el acto que lo pone en el sitio público. Puede ser un último reflejo de coquetería o de omnipotencia, equivalente a lo que dijo Kafka. No quiero que se publique nada mío. Realiza una cantidad de acciones en las cuales uno tiene la sensación que Lugones, lejos de irse hacia la muerte como alguien que sometido a las fuerzas del destino, hace un acto fuertemente individual. Es decir, vuelve a firmar cuando dice que no hay firma, ¿no? Vuelve a poner su yo cuando dice que quiere ser olvidado. Es decir, a un escritor no hay que creerle. Tampoco hay que creerme a mí en este momento, en lo que estoy diciendo, ¿no? No hay que creerlo, porque no se trata de creencia en el trabajo del escritor, se trata de otra cosa. Y lo mismo para Lugones o Kafka o quien sea, ¿no? Entonces las declaraciones no son reveladoras, son siempre superficiales y engañosas, ¿no? O, si no superficiales, engañosas por lo menos, ¿no? Juegos locos que enredaban tus pies con lirios y besos, y mordeduras que florecían luego en violetas sombrías, que te extenuaban con ojeras de divino desvelo. La olita tibia y fragante que encerraba perlas. Juegos locos que enredaban tus pies con lirios y besos, y mordeduras que florecían luego en violetas sombrías, que te extenuaban con ojeras de divino desvelo. La olita tibia y fragante que encerraba perlas. Ponte a lo menos estas palabras mías en el que se me está viniendo allá, donde guardes mejor la delicia que supe darte. Qué delicia mi ternura, gota a gota te la voy dando, como ves. Esta carta es para tus ojos y tus labios. Te adoro mi alma y me muero. Me muero. Leopoldo. Estaba complicado, ¿no? Estaba enamorado. ¿Vos nunca te enamoraste? Sí, obvio. Todo el mundo se enamora. No, todo el mundo no. ¿Cuándo te enamoraste vos? ¿Cuándo? Sí. 1000 veces. Nunca. ¿Qué te pasa? ¿Qué sos ahora? ¿Ricardo Montaner? Lugones tuvo una visión explícita, pública, muy tradicional con respecto a qué es ser una mujer y qué debe ser una mujer. Digamos, es un antifeminista furioso y tenía una esposa que cumplía con decoro el papel de mujer tradicional de su hogar,
en ese sentido cuidar al hijo, no trabajar y no tener una vida pública, etc. Pero ese modelo de mujer, que es como el hogar tradicional, ¿no? Es un modelo que Lugones defiende, que diría defiende en sus artículos periodísticos, y es el contrario que aparece en sus poemas prácticamente, ¿no? Donde la mujer es algo más, y en sus cuentos, donde la mujer sí pertenece a ese mundo, que decíamos que es un mundo de fuerzas deseantes que ponen a las personas en una situación imposible. Leopoldo Lugones tenía una especie de amorío con una joven estudiante. Ella asistía a las clases de la facultad, sobre todo a las clases de literatura griega y latina. Un día ella le dijo a una de mis compañeras que ella tenía un novio, que era el gran poeta del país. Empezó a hacerle preguntas y llegó a la conclusión que era Leopoldo Lugones. Pero claro, Leopoldo Lugones estaba casado y ella no podía decirlo, aunque hubiera deseado gritarlo a los cuatro vientos. A mí me contó que tenía cartas de Lugones. Y entonces fue cuando yo se las pedí, para algunas hacerlas públicas. De ninguna manera, me dijo, recién cuando yo me muera. Son cartas impresionantes, pues son cartas de un hombre arrojado absolutamente a la pasión amorosa. Mientras a su esposa le escribía el libro Fiel, donde reconocía que no había deseo erótico ahí, no había encuentro corporal ahí, sino que es el mundo del hogar. No eran poemas de amor, sino problemas de la especulación sobre lo que es el amor. Y está dedicado a su mujer y le dice que es el hombre más fiel que hay en Buenos Aires. Y a lo poquito tiempo me resultó que era tan infiel como todos los otros. Me parece que es la inflexión que recorre toda su vida, ¿no? Esa combinación de mezquindad mezquindad conservadora y muy reactiva, y por otro lado la fascinación por la desmesura y más claramente explícita, ¿no? en su poesía. Un Lugones muy joven, todavía socialista, dice una frase impresionante que es: ve una escultura de Lola Mora y dice, es tan buena que parece obra de varón. Esa mañana me acordé de que el primer día que llegamos a la isla vimos una biblioteca. En realidad me acordé después, cuando volví a ver las fotos de Gaspar, y me pregunté quién iría a leer allí, en un lugar como este. Estas son las conferencias, la famosa, la hora de la espada, léela. Está bien. Acá está la proclama del golpe de Estado de Uriburu del año 30. ¿Pero no era socialista, Lugones? Pero Lugones fue de todo, querido, que no fue Lugones. Fue anarquista, socialista, liberal, nacionalista y fascista. ¿Entendés? Y todo su escrito, sobre todo los ensayos, están atravesados por su ideología política, que fue muy vasta. ¿Algo de poesía? La guerra gaucha. Ah, ¿es poesía? La guerra gaucha. ¿Y tiene algo de poesía de Lugones? Escúchame una cosa, ¿vos sabés algo de Lugones? Porque si vos no sabés, tenés que leer todo, ¿entendés? ¿Sabés lo que es todo? Todo. Pero todo. poesía escribió y cuentos también tiene... Sí, escribió cuentos. Andá, sentate en el río que ahora te llevo la poesía y los cuentos, andá. Bueno, está bien. Acá tenés poesías y cuentos. ¿Le devuelvo? No, todo. Lugones adhirió al liberalismo, adhirió al autoritarismo militarista, adhirió al fascismo, adhirió al anarquismo, adhirió al socialismo, adhirió a todo. Pero eso no es suficiente para explicar justamente la idea de sí mismo que podía tener al adherir a todas estas cosas. Bueno, Leopoldo Lugones es un personaje, un intelectual notable, uno de los más notables de la historia argentina, que tiene un recorrido curioso, ¿no? Arranca a la izquierda más combativa, en la izquierda anarquista, participa en la montaña, en la protesta, tiene aquellos poemas tan lindos como Domingo Rojo, donde habla de el Día del Proletariado, ¿no? Y después va virando hacia un nacionalismo derechista notablemente, cosa que le pasa a varias personas de esa generación intelectual con el avance y la llegada de los inmigrantes,
se sienten invadidos, se sienten en algo así como en crisis, y aparece ahí una revalorización de figuras previamente denostadas, como el gaucho o el indio, para reivindicar una nacionalidad frente al aluvión inmigratorio, ¿no? Ahí aparece el Lugones ya de fin de la década del 10, o mediados de la década del 10, con sus conferencias, las conferencias del payador, donde empieza a hablar de un gaucho heroico a la manera griega, como un personaje impoluto, perfecto, honesto, frente al deshonesto, ambicioso inmigrante. Y evidentemente hay toda una reivindicación de lo nacional para contraponer a lo maximalista, ruso, socialista, anarquista que venía del otro lado del océano, ¿no? Lo difícil me parece para pensar el tema del modelo intelectual de Lugones es pensar un modelo intelectual del siglo XIX puesto en el fragor del XX, en el momento más conflictivo y más álgido del siglo XX, y pensarlo desde el siglo XXI. Porque cuando te enfrentas a la figura de Lugones, me parece que te enfrentas a un modelo intelectual donde las pasiones, la desmesura y el vínculo con el mundo de la política es de una intensidad muy alta. Sí, tengo la impresión de que Lugones encarna esa idea de intelectual propia que se fue forjando a lo largo del siglo XIX. Empieza quizá en la época romántica, en el salón literario, en los preceptos del salón literario, y finalmente, no de manera deliberada, toda esa idea del intelectual se coagula en Lugones. Quizá no en el primer Lugones, porque el primer Lugones es todavía muy tempestuoso, muy arrebatado, muy pasional, ¿no? Y ese apasionamiento lo lleva justamente al anarquismo. Pero esa no era la idea del intelectual. La idea del intelectual era la que viene después, es decir, la que se manifiesta ya en la época del Centenario, cuando él, sus cualidades verbales, literarias, su posición en la sociedad, le permiten hacer cantos patrióticos, indagar en el fondo de la historia argentina, en fin, se convierte en un intelectual lo que a mediados del siglo XX llamaría un intelectual orgánico. Después del 16, la política como política de masas dejaba muy poca viabilidad a un pensamiento como el de Lugones. Es decir, alguien como Lugones necesariamente debía retirarse del mundo de la política, y se retira de dos modos. Primero, me parece con una idea de pensar que contra los modos tradicionales de la política, que el intelectual debe resguardarse en formas del autogobierno, ¿no? de preservación individual de los valores civilizatorios. Y después con el más conocido de sus intervenciones, que es eligiendo a las Fuerzas Armadas como reservorio de esa civilización en riesgo, ¿no? Digamos, Lugones es alguien que escribe a espaldas de las masas o contra las masas. Es un escritor de élites, de culto, y es alguien que piensa la política de modos absolutamente jerárquicos. La idea de jerarquía, digamos que es un concepto que él lo plantea desde el lado social, es decir, no desde la capacidad, sino de lo social, de que hay una clase destinada a mandar y que tiene que ver también con su capacidad económica, no tanto con su capacidad intelectual, ciertamente. Aparece con fuerza en Lugones a comienzos de los 20, cuando él ya se va desprendiendo definitivamente de sus ideas izquierdistas, ¿no? Quizás su último contacto con la izquierda de alguna manera ha sido la reforma del 18, donde le apoya a los estudiantes de Córdoba. Después se lo ve correrse rápidamente a la derecha, y obviamente en esto operó como un catalizador la semana de enero de 1919, la conocida como la Semana Trágica, que a muchos intelectuales indecisos o que ya estaban casi decidiéndose por la derecha les mete mucho miedo y los convoca a sumarse a las filas del orden. El pasaje es un pasaje muy lógicamente instaurado al interior de su pensamiento. Es alguien que está todo el tiempo preguntándose por qué núcleo de personas es capaz de salvar cierto conjunto de ideas, de valores y de posibilidades, y de rehacer la vida nacional, ¿no? En todos los casos la pregunta de Lugones es la misma. Y es una pregunta que casi diría cuya respuesta va transformándose en función de que se va transformando la coyuntura. Y evidentemente el momento de cambio profundo, ya casi definitivo, de la ideología de Lugones se produce
a partir de 1922-23, que no es cualquier año, es el año que llega Mussolini al poder en Italia. Ella escribe a favor de Mussolini un artículo en el año 1923 y después de eso hay una revalorización del concepto de jerarquía, de aristocracia, en el sentido del gobierno de los mejores, y la reivindicación de corporaciones, a la manera de Mussolini, ya en el famoso discurso de 1924 en Ayacucho, en Perú, cuando se cumplen 100 años de la batalla que terminó con el Imperio Español en América, ¿no? En ese discurso notable, conocido como la Hora de la Espada, donde reivindica al ejército como la última aristocracia. Mi impresión con Lugones es que él opera todo el tiempo, o imagina, alrededor de la figura de Sarmiento, del gran intelectual exitoso del siglo anterior. Y en cierto sentido uno podría pensar la saga de Lugones como ese proyecto fracasado, o como el fracaso de querer ser Sarmiento. De alguna manera él se compara con Sarmiento, evidentemente, esa admiración y esa crítica que le hace en algunos momentos, pero habla como de gran estadista, ¿no? Y creo que ve en Sarmiento a ese integrante de una aristocracia, en este caso más vinculada a la sabiduría que a la capacidad económica, porque no es el caso de Sarmiento, ¿no? Sarmiento había hecho dos cosas, me parece, muy fundamentales. Primero, convertir en éxito la posibilidad de alianza del mundo intelectual y el político, hechos en su misma persona, esa alianza. Es el escritor, el fundador del Ensayo Nacional, o del primer ensayo argentino, con el Facundo, pero que ese mismo ensayista termina siendo presidente de la Nación. Y segundo, por otra razón, me parece que es que con el Facundo Sarmiento constituye una interpretación que en los años 20 y 30 todavía es muy poderosa, y muy poderosa aunque sea para discutirla, pero tiene una enorme productividad, que es la tensión o la idea de que el país atraviesa dilemas irreconciliables, que el conflicto no puede ser erradicado de la historia nacional, y que ese conflicto lo llamó civilización y barbarie. Pero me parece que forja una interpretación de la cual Lugones mismo no se puede desprender. Y cuando Lugones escribe algo así, el libro de cuentos La Guerra Gaucha, retomando el tema de las luchas independentistas y del momento gauchesco de esas luchas independentistas, Lugones lo hace diciendo ahí escribiendo con una lengua que es una lengua modernista, que es una lengua complicadísima, que es una lengua que exige un lector muy entrenado, escribiendo sobre un tema que le pertenecía por tradición a la gauchesca. Él tiene una frase que es muy interesante, a mediados de la década del 10, que dice, bueno, en Argentina se viene la era de las alpargatas. Es una política que los sectores populares gobernarán llevando sobre la punta de una lanza una alpargata, como símbolo de esa acción. Bueno, esa es la Argentina del siglo XX. Lugones no hubiera soportado la idea de que hubiera una relación entre el cuerpo de la nación y la vida popular tal como lo propone el peronismo. Él más bien promueve que el cuerpo de la nación tiene capacidad de expulsión de los inmigrantes y demás, que es su lado más que oscuro, oscurísimo, y que es un flujo poético que va desde el general, cualquiera que fuere, un flujo arquetípico, platónico, basado en la metempsicosis platónica, que va del general a la reconstrucción del cuerpo de la nación. Muy claramente, eso que en el socialismo podía tener o en el anarquismo una inflexión libertaria, pero que ya estaba esta decisión por las minorías inteligentes, cada vez más se hace una reacción represiva, ¿no? Si no encuentro cómo convencer, sí puedo encontrar cómo ordenar, ¿no? La elección por justo es esa, me parece, hoy por Uriburu, ¿no? Lo que Lugones propone es una dictadura, y trabaja para esa dictadura que cree ver encarnada en la figura de Uriburu. Se equivoca porque Uriburu es una persona mediocre, que no está a la altura de la circunstancia, que él mismo se va a decepcionar absolutamente. Lo interesante de la figura de él no es las tomas de posición que tuvo, sino las variaciones, porque de cada uno de sus variantes ha dejado textos que son muy reveladores, ¿no? Y en otro sentido, que es el único escritor que el nacionalismo puede recuperar para sí, que no fue antisemita, sin que nadie se lo pida, sin que tenga que firmar ninguna declaración, sin que hubiese debido aceptar la pregunta, usted como nacionalista, ¿qué opinan a Lugones? Está internamente ligado al legado judío, ¿no? Y en ese sentido también es un caso excepcional de independencia de pensamiento. Gente que
empieza en la izquierda, la extrema izquierda, y digamos, se mete con patas y todo en un grupo, y ahí hacen un programa y es muy fuerte, etcétera. Y bueno, a los años, 2 años, el grupo se divide y ese mismo canaliza su fervor a otra parte, no se va a su casa, crea otro grupo. Ese otro grupo después también va a tener una evolución, no se va a su casa, se mete en la otra, en la otra, en la otra. Es decir, ¿por qué lo hace, no? Y lo hace porque tiene algo así como una pulsión según la cual él y el país son una misma cosa. Y si él se retira, la fantasía es que el país se derrumba. Mientras yo había leído casi toda la tarde, Gaspar había decidido quedarse en la casa. Dijo que prefería nadar, pescar y que esa noche haríamos nuestro primer fuego. Cuando nos reencontramos había mucho más para hablar y las historias sobre los Lugones, con la aparición de nuevos personajes, como Polo, el hijo de Leopoldo, y Pirí, la nieta, empezaban a ocupar un lugar en nuestros días del Tigre. Bueno, Polo, de grande, es cana, torturador y el creador de la picana eléctrica en Argentina. 30, 40. Después, en el 77, Pirí, Lugones, la hija de él, es secuestrada y la torturan con la picana eléctrica. O sea, con los mismos métodos que el viejo había diseñado. Y estaba desaparecida. ¿Y el tipo que te contó esto cómo sabe tanto? Son mis niños acá de toda la vida y la conocen de cuando ella alquilaba en el Carapachay también. Ah, ¿en una de estas casas? No, en el Carapachay, pero un poco más arriba. Al lado de la casa de un escritor que había sido su pareja y que también está desaparecido. Walsh, ¿puede ser? ¿Rodolfo Walsh? Sí, ese. ¿Quieres una papa? ¿En serio, Rodolfo Walsh? Ajá. Se quemó un poco. Y esta mujer, Piri, decía, cuando se presentaba con la gente, decía, soy la nieta del poeta y la hija del torturador. Pasame unas ramitas que voy a echar. Claro, yo lo que sabía de Polo era que le intervenía las llamadas al papá. Las llamadas que él tenía con Emilia. ¿Emilia? ¿Quién es? Emilia era la amante de Leopoldo Lugones. Ajá. Y bueno, parece que el chabón la citó a los papás de Emilia y les dijo que si su hija se volvía a acercar a su padre, lo iba a mandar al manicomio. ¿Al viejo? Sí, a su propio papá, al escritor. Ah, después de ahí se fue al tropezón y se tomó el cianuro. Claro. ¿Te cuento otra? ¿Mejor? ¿Qué? ¿Cómo se murió Polo? No sé, le pegaron un tiro. Se lo pegó él. ¿Se mató? Bueno, Polo Lugones es un personaje literario, digamos, de alguna manera. Es un personaje de Dostoyevsky, uno podría decir, ¿no? Es un personaje primeramente torturado por ser el hijo de Lugones. Es decir, no era fácil ser el hijo de Lugones con todo lo que eso implicaba. Y además un comisario torturador, un personaje muy psicopático, ¿no? Tal vez sea el personaje más desagradable de los Lugones. O sea, en última instancia, en el caso del padre, su paso del socialismo al nacionalismo furibundo, en última instancia tiene que ver con una especie de construcción intelectual. Pero Polo Lugones era un hombre de acción. El 10 de octubre de 1930, lo hacen por decreto presidencial del gobierno provisional, comisario inspector, sin que esa medida cree un antecedente. Es decir, que nace, se abre y muere con él la situación de que ingresa en la policía con un grado, en ese entonces el anteúltimo. Lugones padre era el intelectual del régimen, era el intelectual orgánico del régimen de Uriburu, del golpe de Uriburu. En ese sentido, cierto acomodo tenía Polo. Es decir, viene alguien que enuncia la gran poética y el hijo comisario con el mismo nombre
aplica esos criterios literarios a la vida histórica. Es nombrado jefe de la sección especial de la Policía Federal. La sección especial era la policía política. Y es el introductor de la picana eléctrica, ¿no? En los interrogatorios. La picana eléctrica era un instrumento que se usaba mucho en ganadería para que entraran las reses a los corrales, y a él se le ocurrió que eso se podía usar con los seres humanos, y ahí fue que este invento argentino de alcance mundial, lamentablemente, y de larga trayectoria, fue introducido por el comisario Lugones en interrogatorios esencialmente a radicales, sobre todo anarquistas, socialistas, opositores. Yo tuve que hablar con muchos anarquistas de aquella época. Lo tenían como un tipo, un degenerado, ¿no? Ellos, era un verdadero degenerado. Sabía los no sé cuántos mil vocablos del diccionario, se los había estudiado, pasaba horas y días estudiándolos. Y en las sesiones de tortura que hacían en Orden Social de Policía Federal, que queda todavía hoy ahí en Belgrano y Virrey Ceballos, en los sótanos, entre otras cosas, le preguntaba palabras difíciles a los torturados, y si no las sabían aumentaba el ritmo de tortura, etcétera, ¿no? Los mismos policías con los cuales hablé de aquella época se distanciaban, como diciendo en el fondo no era un policía, era un tipo traído desde afuera. Extendió sus quehaceres en su propio hogar, vigilando a su padre, pinchándole los teléfonos y interceptándole su correspondencia, ya que Leopoldo Lugones tenía una especie de amorío con una joven estudiante. Un día se presentó ante los padres de Emilia. Él era un marino, ella una mujer criada en un colegio de monjas. Así que cuando llegó este hombre y les dijo lo que les dijo, los pobres viejos casi se murieron. Y le dijo, mire, si su hija no termina sus relaciones con Lugones, voy a declarar el insanio de mi padre. A veces me pregunto qué habrá pensado, digamos, Lugones padre acerca de su hijo. Mi hijo es un esbirro, le dijo el propio Lugones. Tengo entendido que, digamos, entre Uriburu y Justo, digamos, el tipo quemó todos sus cartuchos. A mí me parece que se puede agregar algo de Leopoldo Lugones hijo. Terminó en el desarrollismo, fue alguien que hizo política, esa era la albacea del padre, escribió los prólogos de todas sus reediciones. En los prólogos del hijo, el hijo dice, no, mi padre al final reconoció mucho Nietzsche, pero al final tuvo que aceptar, porque algo pasó al final de los últimos días de Lugones, en los últimos meses, en torno al catolicismo. Y el hijo, ahí se puede decir, el hijo es alguien de la Argentina trivial, se llama como Lugones, es un policía, es este personaje de algún modo de las fantasmagorías de Ricardo Piglia, y dijo, no, mi padre ahí se equivocó, lo volvió a la Argentina trivial, lo sacó del propio Parnaso, digamos, del panteón que Lugones se construyó para sí mismo. Lugones tiene dos desgracias muy grandes, ¿no? La primera, la de ser el hijo de Leopoldo, y la segunda, la de ser el padre de Pirí, ¿no? Esa noche, después de luchar aguerridamente contra los mosquitos, Gaspar se durmió tapado por la sábana. No sé si el silencio absoluto, la poca luz que daba la linterna o lo que veníamos escuchando y leyendo sobre los Lugones me hacían ver a Gaspar distinto. Nunca había visto un muerto en mi vida, pero Gaspar, así como estaba, podía parecerlo, cubierto de pies a cabeza, como uno suele verlo en los noticieros o en los policiales del diario. Cuerpos tapados con lo que se tiene a mano, cualquier cosa que no muestre el último gesto, y que los vivos preferimos no ver. Yo conocí a Pirí Lugones en la Facultad de Filosofía y Letras en 1945. Tenía 17 años, Pirí era un poco mayor que yo, y Lili Mazzaferro, con quien fuimos tres amigas, muy amigas,
estaba entre Pirí y yo. Yo la vivía en ese momento como una diosa, ¿no? Una mujer brillante, arbitraria, irritable, que irrumpía de una seguridad sobre sí misma apabullante y al mismo tiempo tierna. Bella, solidaria, cuestionadora, generosa, de una loca generosidad, de una generosidad sin límites y al mismo tiempo de un desenfado inquietante. Era una mujer de una independencia, de una insolencia, de un ingenio, de una belleza absolutamente fuera de lo común. No era un personaje que se define con 10 adjetivos. Va a la facultad, se conoce con Carlos Peralta, un tipo realmente encantador, un tipo muy genioide, un humor, una prosa, muy lindo tipo. Se casan, tienen estos 3 hijos, después se separan, no sé muy bien por qué. Continúa, sin embargo, la relación amistosa por razones de ambiente y después ella tiene una serie de parejas, pero en el mismo grupo. Era un grupo bastante endogámico. La vida en el hogar obrero era de una sociedad muy abierta. Había, qué sé yo, el Yuyo Noé en un piso, Pirí en otro. Se juntaba mucha gente y se hacían muchas fiestas y era una vida bulliciosa, muy alegre, y la reina del colmao era Pirí. Era una especie de anti-Victorio Campo, en el sentido de congregar gente en su propia casa y homenajearla y reinar en medio de toda esa muchedumbre de abejorros intelectuales que éramos todos nosotros, ¿no? En tarea universitaria primero, que queda a cargo de Carlos, empezamos a trabajar Pirí y yo. Después pasamos a trabajar en Damas y Damitas, una revista que dura muy poco y que Eva Giberti siempre recuerda que clausuraron porque publicamos un artículo que se titulaba, creo que la virginidad es un estado del alma. Sacamos Che con muchas dificultades, la dirigía mi marido, Pirí empezó a trabajar en Che. Ya en ese momento era una periodista con las características que la distinguieron. Hacía reportajes paralelos, por ejemplo, Isabel Sarli y Silvina Bullrich. Y les hacía las mismas preguntas a Isabel Sarli, a Silvina Bullrich, y las publicaba una al lado de la otra sin una corrección de una coma, y eran desopilantes. Con Pirí nos conocimos a principios de la década del 60. Ella trabajaba en la editorial y librería de Jorge Álvarez, en la calle Talcahuano, que era un lugar de encuentro de escritores, de periodistas, de pintores. Prensa Latina empieza después de la Revolución Cubana, claro está. Es el primer proyecto de Guevara en Cuba. En aquel momento era la época de la Guerra Fría, donde la inteligencia y la información era una batalla que había que librar, porque así nace Prensa Latina, ¿no? Con la idea de enfrentar a United Press, a UPI, a todas esas cosas espantosas que llenaban de mentiras a América Latina. Y en Argentina se crea una agencia modesta a la que se integra Pirí. Ella había piloteado y organizado una serie que se llamaba Crónicas. Eran temáticas, crónicas de la revolución, crónicas de la violencia, crónicas de esto, crónicas de lo otro, ¿no? Fue una colección. Y ahí juntaba gente también latinoamericanos, es decir, que esa impronta era bastante fuerte, ¿no? La latinoamericanización, ¿no? Cuando se piensa en jóvenes periodistas del continente, estamos hablando de 1960, ya presumía que Gabriel García Márquez podía ser una persona importante en el continente. Ya imaginaba que Rodolfo Walsh podía tener su importancia en el Río de la Plata. Y esas personas son las que constituyen el embrión de Prensa Latina. Y ahí, bueno, ella ya estaba medio enamorada de Rodolfo, o muy enamorada de Rodolfo. Rodolfo estaba en Cuba, hizo un viaje a Cuba. Pirí y Rodolfo se querían mucho, pero me parece que ella tenía un grado de pasión que él no tenía. Digamos, él
la quería, pero tendía a hermanarse más que a ser el amante que ella hubiera deseado. Estábamos conversando y de pronto entra una mujer que llamaba la atención por su presencia. Tal vez no hermosa, pero sí atractiva, ¿no? Opulenta ella. Bueno, y entonces vino directamente a mí y me dijo: yo soy la Piri Lugones, la hija del torturador Lugones. Que me dijeron después que siempre ella se presentaba así. Otra persona hubiera dicho: yo soy la nieta del poeta Leopoldo Lugones. Ella decía: yo soy la hija del torturador Lugones. Una manera de, como una carta de presentación de choque que ella tenía. No es que se cubría con los vestigios sagrados del poeta para suprimir los horrores del torturador. Y bueno, y se quedó ya sentada escuchándonos. Y de pronto Rodolfo Walsh me dice, se puso linda la conversación, y me dijo: ¿por qué no te quedas a cenar? Entonces le digo: no, mirá, yo te dije que a las 10:30 tengo la entrevista con el Che. Entonces, ¿para qué lo habré dicho? La Piri Lugones dice: ¿cómo? ¿Vos tenés una entrevista con el Che? Le digo: sí. Dice: yo me voy con vos. Entonces yo lo miré a Rodolfo y le guiñé un ojo. Y le dije: no, Piri, le digo, es para los 5 de la delegación argentina. Y me dijeron que va a haber mucha custodia. Y entonces me dijo ella, dice: mira, no te hagas el burguesito, no vengas con esas cosas, yo me voy con vos. De mí no te salvás. Bueno, fueron 2 horas y media de charla, terminó, y bueno, nos llevó el auto y la Piri Lugones se despidió de mí: gracias, pibe, me dijo, y se fue a lo de Rodolfo. Bueno, yo me quedé conversando con algunos y de pronto entra un hombre de ascendencia africana, bien alto, muy lindo, y me dice: ¿que usted es Osvaldo Bayer? Le digo: sí. Entonces me dice: que usted dice, ¿por qué hizo entrar a su amiga a lo del compañero Che burlando a la guardia? Y le digo: mire, yo no he burlado a la guardia, ustedes la dejaron pasar. ¿Cómo que nosotros la dejamos pasar? Si ella era de su brazo. Digo: bueno, porque ella me tomó. Y entonces dice: ¿y usted nomás la deja pasar? No dice nada. Digo: y no sé si ustedes la dejan pasar porque yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Y entonces me dijo algo que todavía hoy lo recuerdo. Me dijo: ¿usted no sabe lo que es la autocustodia revolucionaria? Con ese término me mató. 2 años después de lo ocurrido, esto, que me expulsan de Cuba, estoy en Florida y en la Villa del Ateneo mirando los libros, y de pronto alguien me agarra, me tapa los ojos, me dice al oído, me acuerdo textual, me dice: ¿cómo te cagué, nene? Entonces me doy vuelta y era la Piri. Y le digo: bueno, ¿qué vas a hacer? Le digo: vamos a tomar un café. Y fuimos a tomar un café. Y entonces me dijo: mira, vos me debes tener una bronca terrible, pero ¿sabés una cosa? Yo me saqué el gusto. Yo lo conocí al Che. Gracias a eso que hice, lo conocí al Che. Y eso no me lo saca nadie. Creo que ese resultado final lo dice todo, cómo era Piri. Ahí va. Girá la paleta esa. ¿Ah, es así? Dale, si no me lo ¿Pero vos la tenés también? Para, tranquilo, no me cerremos. Sí, no, ya sé, se me gira, no es tan fácil, boludo. Bueno, para mí no es tan fácil. Mirá acá. Nos prestaron un bote y fuimos a ver las casas de Piri Lugones y de Rodolfo Walsh en el río Carapachay. Esta vez, a diferencia de lo que habíamos pensado del tropezón, creíamos que íbamos a encontrar todo igual, pero según nos dijeron todo estaba muy cambiado. Gaspar también estaba cambiado. Parecía otro, como si el tigre lo hubiera impregnado de un espíritu nuevo, visceral, habilidoso. ¿Y te dijo que te lo llevaron de acá? No. Lo que pasó fue solamente que vino la Marina y allanaron las casas. A Wells después lo bajaron, en un tiroteo en la capital. A la ESMA lo llevaron.
Lo que no se sabe bien es si llegó muerto o si estaba vivo y lo mataron después. Esa, de al lado, es la casa de Pirí, que tampoco la secuestraron acá. La secuestraron, pero en Capital. ¿Y te dijo dónde militaban? Sí, creo que eran montoneros. El camino hacia la revolución usando el peronismo como herramienta nace a mediados finales de los 60 y tiene mucho que ver con las rupturas de la época. La militancia de Pirí empieza a través de Rodolfo. Es decir, en el año 68, Rodolfo es invitado por Remigaro a dirigir el semanario de la CGT de los argentinos. Pirí en esa época vivía con un médico, Carlos Collarini, y yo vivía con una de mis ex mujeres, y Rodolfo estaba con Lilia. Y entonces éramos un grupo de 6 personas que participábamos a través de Rodolfo, con las Fuerzas Armadas Peronistas, no con Montoneros. Con Montoneros, el primero en ingresar a Montoneros fui yo. Rodolfo y Pirí se quedaron en la FAP varios meses más. Recién a principios de 1973 ellos pasaron también a Montoneros. Rodolfo tenía desconfianza hacia Perón. Tenía desconfianza hacia el ser militar de Perón. Pirí también. Eran mayores que yo. Había una cosa generacional también allí. Si Rodolfo era del año 27, Pirí creo que era un año mayor incluso que Rodolfo, del año 26. Pirí y Rodolfo habían militado como jóvenes en el antiperonismo. Pero bueno, sin embargo lo hicieron porque, digamos, el compromiso militante y la actitud revolucionaria no daba espacio para otra cosa en ese momento. Cuando fue el regreso de Perón en mayo del 73 en Ezeiza, hicimos un puesto de escucha de comunicaciones. Yo vivía en un piso muy alto y desde mi casa, con varias radios y varios grabadores, con Pirí y con Rodolfo, hicimos la escucha de todas las comunicaciones que logramos detectar ese día. Estas escuchas que hacía junto a Rodolfo de descifrar las claves policiales le permitieron ver lo que pasaba en la masacre de Ezeiza, lo del 1 de mayo del 74, el famoso discurso de Perón, Impropers y estúpidos, cuando se va a la columna de Montoneros de la Plaza. Logran detectar una emboscada que se estaba preparando en la Facultad de Derecho para balear a la columna, y se avisa a tiempo y hay un desvío que evita muchas muertes. Y yo en esos años que van, digamos, del 73, fines del 73 hasta el 76 más o menos, yo no tengo mucho conocimiento de dónde estuvo encuadrada Pirí, porque nos seguíamos viendo, porque éramos amigos, porque violábamos las reglas de compartimentación y nos dábamos citas y nos encontrábamos y seguíamos viéndonos con Rodolfo, con ella, con Paco Urondo, pero nadie contaba dónde estaba encuadrado y qué es lo que hacía por una razón de seguridad. Pirí, tenía mucho escepticismo sobre la marcha de las cosas, veía con mucha preocupación el giro que iban tomando las cosas, como lo veía Rodolfo, como lo veía yo, como lo veía también Carlos Collarini, el compañero de Pirí. Nosotros entendíamos que la lucha armada era, digamos, un complemento de fuerza en apoyo de un proceso político, pero nunca la sustitución del proceso político por el componente militar, cosa que
en realidad, si no fuera por la ceguera ideológica, hasta un chico podía verlo. Por supuesto, digamos, todos tratamos de que no terminara en una catástrofe. Y lo tratamos, por un lado, con discusión interna. Digo, los documentos famosos de Walsh cuestionando el giro del militarismo son un testimonio de eso. Me llamó por teléfono para decirme si yo podía ir al hogar obrero a verla a ella, porque tenía una cosa para mí. Fui y entonces me dijo, mira, estamos necesitados de dinero y yo heredé el archivo de mi padre, el archivo policial de mi padre, y aquí tengo, justamente di con la carpeta de todos los anarquistas acusados de bandidos, y tengo todas las fotos de ellos. Y entonces me pidió, me acuerdo, 800 pesos por todo eso, que era más o menos 2 sueldos, una cosa así. Y para mí era una cosa, pero bienvenida, ¿no? Por supuesto que le dije y le agradecí que hubiera pensado en mí. Pirí era, por un lado, muy crítica políticamente, muy crítica ideológicamente, y por otro lado tenía una lealtad personal a los compañeros enorme. Irse de la organización en ese contexto, para Pirí, para mí, significaba de alguna manera abandonar a los compañeros muertos. Y de hecho, tardamos mucho en tomar ese tipo de decisiones. Es decir, Rodolfo se fue a San Vicente y lo secuestraron en marzo del 77. Poco después, creo, o tal vez un poco antes, lo secuestraron al compañero de Pirí, a Carlos Collarini. Y a Pirí la secuestraron en diciembre del 77. Bajamos y recorrimos la zona. Transitamos los mismos espacios cerrados que alguna vez deben haber caminado todos ellos hasta que dejaron de ir al Tigre para siempre. Era como viajar en el tiempo a un momento pasado, pero muy reciente a la vez. Hablamos con los vecinos, con Rosita, una testigo de aquel allanamiento del año 76, y con los actuales habitantes de las casas de Pirí Lugones y de Rodolfo Walsh. No, pasás, hay un pasillito ahí adentro. Después del secuestro de Carlos Collarini, Pirí quedó muy mal. Ella no se repuso de eso. Estaba muy desesperada y tuvo un accidente. Se tropezó, se cayó y se rompió una pierna. La tuvieron que enyesar y no podía vivir sola en esas condiciones. Y entonces vino a vivir a mi casa. Y estuvo viviendo 2 o 3 meses en mi casa. Ella estaba en cama, tenía muy poca movilidad, tenía que pedir ayuda para incorporarse, para ir al baño, pero jugábamos a las visitas. Entonces nosotros golpeábamos la puerta de la habitación y ella decía, va adelante, y tomábamos el té y charlábamos, en medio de un derrumbe, de un desastre, donde todo era complicado, donde encontrarse con alguien era un peligro enorme, donde ir a una cita podía ser una trampa mortal. Pirí deja de ser una muchacha que coquetea con la renguera para ser una señora que aumenta su renguera y deja de pintarse los ojos y admite un aire de vejez que no le correspondía, pero de vez en cuando tiene nostalgias de aquel mundo compartido, divertido, lleno de pequeños códigos que se respetaban. Y cuando le agarraba uno de esos ataques de nostalgia estando ya en la clandestinidad, caía con algunas dificultades a nuestra casa.
en la calle Rivadavia, se instalaba por un rato y alguna vez me dijo una frase que resume el porqué de esas llegadas. Sabes, chiquita, hay veces que tengo nostalgia de la cucharita. La cucharita era una cucharita con la cual a ella le gustaba revolver el café y que quedó en el hogar obrero. Digo, nosotros vivíamos con una asignación miserable, pero por ejemplo Paco Urondo comía con aceite de oliva. A él no le gustaba otro aceite. Y bueno, ella decidió que todos nosotros teníamos que sacrificar parte de nuestra miserable asignación para comprar aceite de oliva para que Paco comiera con aceite de oliva. Y lo hacíamos de muy buen grado. En diciembre del 77, Luis Guañí recibió una llamada y una cita de un compañero que era el responsable de él, que había estado, del cual no se sabía, durante mucho tiempo no se supo qué pasaba con él. Y Luis, que estaba muy desesperado porque no tenía contacto con nadie, no tenía recursos, estaba haciendo lo que podía sin tener ningún enganche orgánico, decidió ir a la cita. Y yo estuve con Pirí ese día y estuvimos llamando al teléfono de control. Y Luis nos llamó, y nos llamó, y nos llamó, y llamábamos una vez, y llamábamos otra vez, y pasaba media hora, y otra media hora, y otra media hora, hasta que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, era evidente que había pasado algo. Y ahí yo le digo a Piri, bueno, venite a casa de nuevo. Ella hasta poco antes había estado viviendo en mi casa. Bueno, venite a casa. No, yo no quiso. Además, ella había insistido que Luis conociera su casa y había insistido en que yo conociera su casa. Decía que ella se sentía más segura así que de otra manera. Nosotros decíamos que no queríamos conocer su casa. Y ella insistió, y nos la hizo conocer contra nuestra voluntad, es decir, caminando por la calle, y bueno, aquí es. Es decir, nos impuso eso. Y eso tiene que ver con la cosa afectiva muy profunda de ella. Es decir, ella necesitaba el contacto muy próximo con la gente con la cual tenía vínculos afectivos. Y se fue a la casa y esa noche fueron a buscarla y se la llevaron de ahí. Y ahí, bueno, hay todo un campo de interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué Pirí hizo eso que no le hubiera recomendado a nadie que hiciera? Por cierto, lo primero que aparece es la historia de suicidios en toda su familia, su abuelo, su padre, su hijo, la interpretación de que este podría ser un suicidio por interpósita persona. Eso no se puede descartar. Yo creo, sin embargo, que hay un elemento en el caso de Pirí fantasioso, irreal, pero que para ella tenía peso. Y era la fantasía de que si la llevaban a un lugar, tal vez se reencontraba con Carlos, con su compañero, a quien extrañaba horriblemente. Ese fue el amor más feliz de su vida, su último amor y el más feliz. Yo supe después por sobrevivientes de la cacha que ella estuvo ahí, que la torturaron, que ella los desafiaba, que se burlaba de ellos en ese estilo que yo describía antes, insolente, altivo, inteligente, con una ironía, un sarcasmo, y con una cosa de mucha amargura en el fondo, porque la burla que ella les transmitía era, pero ustedes qué saben, si el que inventó la picana es mi papá. Gaspar seguía obsesionado con la camarita y yo estaba absorbido por el pasaje de un cuento de Lugones.
Es ciencia ficción. ¿Qué cosa? Que esto que estoy leyendo es ciencia ficción. ¿Cómo te llama? Las fuerzas extrañas. Un tipo se refugia en una bodega ante la presencia de una lluvia de fuego que hace huir al pueblo entero. Al cabo de un tiempo, el hombre, sintiéndose absolutamente solo, encuentra veneno para ratas, descorcha un vino tinto y se mata. Faltaba tiempo todavía para que Lugones decidiera hacer lo mismo con su vida, pero me di cuenta de que algo de eso ya estaba ahí. Aquel momento repetido en el que un hombre cercado y solo se libera con la muerte. ¿Cómo dice este tipo Alejandro para colgarse si tenía problemas en las manos? ¿No tenía como un muñón? ¿Qué importa cómo lo hizo? ¿No se te ocurre preguntarte por qué lo hizo? Yo nunca lo imaginé. Alejandro tenía todo el tipo del poeta romántico, ¿no? Y su suicidio redondea esto. Siendo muy chiquito, Alejandro no sé si había cumplido 21 años cuando se suicidó. Alejandro tenía una malformación en la mano, un puñito minúsculo con 5 deditos pequeñísimos, indisimulables, inoperables e indisimulables. Él escondía siempre su mano izquierda, o su no mano izquierda, y eso también está presente siempre, aunque, viste, la gente a veces ni sabía, ni se daba cuenta. Yo siempre recuerdo una vez que los chicos de Pirí iban mucho a mi casa, a pesar de que nosotros éramos los socialistas, los comprometidos ideológicamente, todas estas cosas. En casa había hora de desayuno, hora de almuerzo, hora de merienda y hora de cena regularmente. Nuestros 4 hijos iban regularmente a la escuela y los hijos de las amigas caían con mucha felicidad a casa y encontraban esta especie de ámbito inusual, los hijos de Pirí y de Lili. En una de esas salidas íbamos a tomar un helado, 3 de mis hijos mayores y Alejandro. En una punta estaba Cecilia, la mayor, que debía tener 6 años o 7. Al lado Pablito, que debía tener 4 o 5. En la otra esquina Alejandro como custodia del batallón y Virginia, mi hija. Y cuando le va a dar la mano, Alejandro se retira y dice: yo voy a la otra punta. Y Virginia le agarra la manito, era la que le tocaba, y dice: a mí me gusta mucho tu manito. Y a Alejandro se le caen las lágrimas. Digamos, tenía una personalidad menos expansiva, menos segura, menos que sus hermanos. Es decir, tanto Tabita como Karel eran muy, acá está todo bien, no pasa nada, más parecidos a la madre eran en ese sentido. De algún modo yo creo que Alejandro entendía que Pirí le concedía una capacidad y un coraje desmedido que de alguna manera era un honor. Y ella sostenía que si ella había podido sobrevivir tranquila y alegremente a su renguera, también Alejandro podía sobrevivir a su dificultad. Yo creo que Alejandro no podía. Me parece que Alejandro tenía con su madre una relación complicada de infinito amor. Se querían muchísimo y no se perdonaban casi nada. Y siempre la recuerdo con 3 chicos chiquitos que le pesaban, digamos, para su actividad cultural, para su actividad política. Los chicos tenían una admiración desmesurada por la madre. Y en realidad la que funcionaba de madre era Tabita. Además se enamoraba mucho, Pirí se enamoraba mucho. Y cuando Pirí se enamoraba, y bueno, los chicos pasaban a segundo plano. No es que los abandonaba, pero no eran el primer puesto de su lista de prioridades. Yo habré ido 2 o 3 veces. A él no le gustaba mucho
llevar gente ahí. Él tenía su círculo de amigos del hogar obrero, chicos del barrio, los mellizos, Ricardo, Julio, qué sé yo, que se juntaba la gente, ¿no? Nos encontrábamos de repente en el circuito de los bares de Corrientes o por el Ditela, donde el padre tenía una obra ahí, Menzana, Carlos del Peral. El hermano también estaba siempre por ahí, colaboraban con los artistas plásticos. Lo conocían mucho él, en el bar moderno, pero era más bien incómodo, una persona que incomodaba, vamos a decir. A la gente no, la gente la ponía intranquila. El diario lo escribió prácticamente eso lo escribió desde que estaba en el Tigre, instalado, cuando volvió de todo ese viaje. Parece que fuera un mes, pero son 2 meses por lo menos. Porque el cuaderno parece que tuviera 30 días, pero son 60. Y a veces el jueves no es el jueves, y a veces el viernes no es el viernes. Y en esa cosa alucinógena, podemos decir, y tomó la decisión, se decidió. Tuve toda una noche con Karel cuando me lo dio. Y eso me lo marcó él también, ¿no? Que dice, el cepillo era tec, te quiero. Y después decía el dentífrico, colgate. El hecho de que haya elegido suicidarse ahorcándose es también un dato desconsolador. Porque hay que buscar la soga, hay que hacer el nudo con una sola mano. Hay que hacer el nudo con una sola mano. Eso para Perí fue un golpe devastador, devastador. Quedamos toda la noche hablando de Alejandro y le costaba llorar, pero estaba estremecida, estaba desesperada. Esa noche me di cuenta de que casi sin buscarlo, pero seguramente influenciado por aquellas frases de Lugones que me impactaban por su densidad y su belleza, había descubierto que quería escribir. Leopoldo había dejado una marca en esos intentos de poesía y cuentos que llenaban mi cuaderno del Tigre, como esas marcas que también debe haber dejado en más de uno, en Emilia y su amor callado e incondicional, en el autoritarismo de Polo, en las contradicciones, el compromiso y la provocación que desplegaba Pirí, en la búsqueda existencial de Alejandro y en sus fantasmas suicidas. Así se había ido, dejando una carga que saltaba de una generación a otra, y aunque cada uno de ellos eligió el destino de su propia vida y de su propia muerte, quizás quedaron desde siempre presos de aquel final trágico y de ese nombre familiar. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Trajiste los libros? Los acá. A ver, Las montañas de oro, Los crepúsculos del jardín, Cuentos fatales, Romance del río seco. Sí. ¿Los leíste todos? Casi. Ah, muy bien, ahora sabés por qué le decían el poeta de la patria. Sí. La guerra gaucha, Piedras luminares, sí. El imperio jesuítico, Los Lugones, antología poética. La voz del poeta oficial no era lo que más me había impresionado, aunque creía que Lugones era un escritor increíble. Lo que a mí más me había impactado era descubrir cómo podían convivir en una misma persona tanta contradicción ideológica, tanta egolatría, tanta omnipotencia mezclada con otras conductas más nobles, su compromiso, su libertad de pensamiento, su capacidad de renuncia. Pero sobre todo me impactaba su final, ese acto que deja a los vivos desconcertados, rabiando la pérdida, buscando alguna mínima cosa que lo pueda explicar, una cosa que lleve a otra para intentar encontrarle sentido a algo, quizás a la falta de sentido de la vida, quizás al verdadero sentido de la muerte. Mirá cómo era la luz. Ah, sacame la mano, boludo, mirá, es un asco. Ah, perdón, el limpito. Quedó todo el día en la cabaña leyendo. Bueno, no vine a ensuciarme. ¿De qué viniste? ¿A desentrañar los misterios de la familia Lugones? A ver, pásame la cámara. No.
Pásame la cámara. Nah. Dale, boludo. Dámela. Gaspar tenía razón. Había ido de vacaciones tratando de zafar del calor de Buenos Aires y sin buscarlo encontré otras cosas, un lugar diferente al mío, que me hizo sentir de otra manera y también verlo a Gaspar distinto. Cada uno encontró algo de lo suyo, porque al final la vida de las personas es así, como ese mapa del tigre, lleno de espacios abiertos y cerrados, caminos que se bifurcan y vuelven a encontrarse, luminosos y oscuros, retorcidos, escondidos, francos, claros, turbios como el agua marrón, espesos como la selva. Todo eso estaba ahí, lo que se ve y lo que no se ve. Todo eso está en todos nosotros y estaba en los Lugones. Vale, viene. Tus ojos, atónitos ojos, miran el río llevarse el tiempo pasado. Tus lágrimas lavan tu cuerpo, lavan, limpiando rastros. Y ahora el agua trae el futuro. Están en silencio vos y este cielo. Salgo a buscar al final del atardecer aquel río en que navega nuestro amor. El quieto espacio donde todo pasa, veloz al tiempo de la luz y tus pensamientos nuevos. Borra lo que ya pensaste, así vas haciendo tu historia. El mundo olvida y a dónde vamos no lo sabemos, amor. Salgo a buscar al final del atardecer aquel río en que navega nuestro amor. Salgo a buscar al final del atardecer aquel río en que navega nuestro amor. Nuestro amor, nuestro amor.